Cuando estás acostumbrado a escuchar simplemente un estilo de música de una banda, de un artista o de un solo género, es pero de lo más normal que cuando te expongas a otros sonidos, pues tu cerebro no pueda digerir del todo esa nueva propuesta y puede pasar una de dos: o puedes desechar ese sonido expuesto, o le puedes dar una segunda oportunidad para adentrarte en lo que te pudiste perder tal vez en tu primera escucha. El día de hoy voy a hablar de esos discos que, bueno, en su primera escucha no los pude digerir, incluso los odié, y que con el paso del tiempo les di una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad y pude ahora sí entender en su totalidad por qué toda la gente decía que era una maldita obra maestra ese disco o álbum en cuestión. La mayoría de los casos, al menos en este video personal, se dieron cuando un artista dio un salto evolutivo muy grande. Y claro, yo estaba tal vez acostumbrado a escuchar cierto sonido ya construido por la banda, y cuando de la nada dieron este salto de calidad, simplemente me tomaron por sorpresa y no supe cómo responder. Así que el día de hoy hablaré de esos discos que en su momento pues simplemente no los comprendía, y al darles una segunda oportunidad y claro, a exponerme, ¿no?, de más música, pude entender ahora sí esta obra que todo el mundo en su momento pues alababa, y pareciera que yo era el único raro que no entendía qué estaba pasando realmente. Vaya, tal vez este primer ejemplo sea la madre, ¿no?, de los ejemplos de los discos que no digeriste a la primera ocasión y que con el paso del tiempo sí pudiste digerir. Obviamente me refiero al Kid A de Radiohead, año 2000. ¿Qué les puedo decir? A ver, mi experiencia personal es de lo más curiosa. Yo había escuchado obviamente el Pablo Honey, no me había encantado. Había escuchado el The Vents y ahí sí dije, ok, esto está demasiado interesante. Y cuando escuchas el OK Computer, simplemente te vas para atrás, ¿no? Te vas al carajo, porque es simplemente una obra maestra que creo que une ambos mundos de manera perfecta. Es un disco que puede digerir a la perfección una persona casual que no está tan adentrado en la onda musical, y también lo puede valorar y digerir una persona que toda su vida ha escuchado pues de la música más extraña del mundo. Cuando llega el año 2000 y Kid A sale a la luz, bueno, un montón de personas creo que se quedaron como yo, al no saber cómo reaccionar con un disco tan diferente. Creo que es, les digo, la madre de los ejemplos en cuanto a pues decisiones creativas, ¿no?, y saltos arriesgados se refiere. Yo recuerdo que cuando escuché la primera vez el Kid A en el track 3, realmente yo dije, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? Esto es pretencioso, esto es asqueroso, los tipos nada más hicieron música mala, tal vez porque no les gustaba la fama, qué sé yo. Y obviamente fue un disco que no volví a agarrar hasta años después. Era de esas obras tal vez incomprendidas por mi parte, pero de las que todo el mundo estaba hable y hable y hable. Entonces, al ver que tantas personas lo ponían incluso como el mejor disco de los 2000, me llamó mucho la atención porque yo no podía digerir un sonido así. Obviamente conocía el rock y el rock alternativo, que bueno, había tenido mucha pues estructura y cuerpo, ¿no?, a través de los 90s, pero no conocía algo, una piedra indispensable para entender el Kid A, que es el EDM. ¿Qué es eso? Bueno, es una especie de electrónica como intelectual que muchos artistas a principios de los 90s acrecentaron esta nueva manera como de hacer electrónica, les digo. Y cuando pude adentrarme a la discografía de Aphex Twin, ahí absolutamente todo cambió. Me chuté todos los discos de Aphex Twin, que a ver, tampoco son tantos, a lo mucho eran 4, 5 en ese momento. Me lo chuté todos. Pude pues igual ver tal vez sencillos de lo que predominaba en el EDM, y creo que también las entrevistas de Thom Yorke me ayudaron mucho a entender por qué el disco sonaba como sonaba, por qué las guitarras estaban un poquito desaparecidas, aunque de vez en cuando sí relucían, y por qué tomaron pues este salto creativo más oscuro, intimista, frío, con rock alternativo pero fusionado con este EDM electrónico que predominaba justamente a finales de los 90s, principio de los 2000s, y cuando le di, creo que fue la tercera vez que escuché el Kid A, porque igual la segunda vez que lo escuché yo dije, no, es que estoy confirmando que este es un disco pésimo. ¿Y cuál? Cuando lo escuché por tercera vez, ahí ahora sí me dio una cachetada con guante blanco ese disco.
era una especie de oda no podía entender por qué no lo había digerido antes, ¿no? Era muy joven cuando escuché el Kid A, eso sí es cierto, pero la tercera vez que escuché esta obra maestra, desde el track 1 hasta el último, simplemente me dejó sin palabras, me dejó maravillado. Era como un mundo nuevo que no comprendía, e incluso creo que Radiohead hizo pues tal vez la cosa más valiente en los últimos 30 años de la música. Gente como King Crimson lo hizo en su momento con el jazz, ¿no? Y dice mucha gente incluso que King Crimson no hubiera hecho lo mismo de estar en los 2000. Bueno, realmente no sé si lo hubiera hecho King Crimson, pero Radiohead lo hizo, y a partir de ahí, de los 2000 hacia adelante, ha hecho y ha construido una discografía muy apasionada, justamente anclándose y direccionándose justamente en estos sonidos electrónicos fusionados con el primer Radiohead más de rock alternativo que muchos de nosotros conocemos e incluso extrañamos. Pero sí, en mi opinión personal, para entender y digerir el Kid A, sí se necesitan como mínimo 5 escuchas y adentrarte a toda la música de estos tipos como Aphex Twin. Pero sí, el Kid A me costó muchísimo digerir. No son los únicos. Y claro que en su momento me llenó un poquito de frustración, pero cuando ya entiendes por completo esta obra, te vuela la cabeza absolutamente. El segundo ejemplo es de lo más particular. Hablo del 13 de Blur, año 1999. Ya Blur había hecho un salto al vacío, por decirlo de alguna manera, con su obra de 1997, el disco homónimo. Y aunque fusionaba partes del lo-fi con este rock alternativo, un poco influenciado por bandas como Pavement, era un disco muy accesible y muy digerible. Yo creo que la carrera completa de Blur se caracteriza por eso, por hacer discos muy largos, pero muy poperos, accesibles, con sus toques de experimentación, pero que a una persona, digamos que no tiene tantísimo bagaje musical, puede digerir en pocas escuchas. ¿Qué pasa con el 13? Que ahí simplemente la banda sí dio uno de los saltos más valientes que yo vi o he visto en cualquier banda. Porque claro, salir completamente del Britpop y adentrarse a todos los géneros musicales que estaban predominando en esa época, juntarlos en una obra sola, obviamente con este espíritu y este ensamble propio de la banda, de Blur, en su momento claro que fue arriesgadísimo, y fue un experimento que al principio no le salió tan bien, porque es engañoso el 13, no nos engañemos. Coffee and TV es como el single que más predomina de ese álbum, pero cuando te escuchas toda esa obra de principio a fin, simplemente no entiendes lo que está pasando. Hay canciones tan buenas, experimentales y extrañas como 1992 que simplemente te dejan en un limbo de no saber qué hacer. Al mismo tiempo hay canciones como super frenéticas, ponquetas, super rockeras. Y al otro lado, ¿no? A la otra cara de ese mismo disco hay canciones aterciopeladas, muy contemplativas, con auras muy experimentales que simplemente te dejan como descolocado. Mucha gente habla del Melancholy and Infinity Sadness de los Smashing Pumpkins como el disco que más juntó este lado o este espíritu del álbum blanco de los Beatles. Y claro, sí estoy de acuerdo con eso, pero creo que el 13 hace lo mismo que hicieron los Beatles en el 68, pero en 1999. Es un disco que simplemente no está direccionado ni anclado hacia un género musical específicamente, y simplemente se adentra a experimentar con varias bases musicales que más predominaban en ese momento. Blur estaba atento en lo que se estaba haciendo musicalmente en todo el mapa global, y lo único que hicieron fue juntar una obra donde justamente no juntaron todo eso con su esencia. Obviamente no pude digerirlo ni a la primera ni a la segunda escucha. El 13 yo tardé como 4 escuchas en digerirlo, y tengo que admitir que me había decepcionado, ¿no? Porque como que los primeros 5 discos de Blur eran lo mejor que me había pasado en la vida. Los había descubierto bastante joven, y claro, este sonido digerible, popero, era algo que mi cerebro podía comprender. Después de 1999 yo ya no entendí qué pasaba con Blur. El Think Tank tampoco lo pude comprender en su totalidad, e igual me tomó varias escuchas comprenderlo, pero creo que en el aspecto o en el ámbito de Blur
Creo que el 13 fue el álbum con el que más batallé, pero una vez te adentras al disco y lo comprendes en su totalidad, puta, no, te das cuenta de por qué es la mejor banda que salió del Britpop. El darle también este control creativo a Graham Coxon fue bastante atinado, y creo que ensamblar justamente las ideas creativas de Coxon con las de Damon Albarn pues simplemente explotaron en una obra maestra. Yo pienso justamente que el 13 tal vez es la última obra maestra de Blur, porque Blur tiene más de una obra maestra, en mi opinión personal, ojo. Entonces sí, el 13 es ese segundo caso de ese disco que no pude digerir, y me tomó mucho tiempo para valorarlo y no discriminarlo, ¿verdad? Pero sí, el 13 de Blur es otro caso excepcional que a la larga me dejó con el ojo cuadrado y maravillado. Caso número 3 personal, y nos vamos a México, y específicamente vamos a hablar de una banda de Monterrey, Nuevo León. Obviamente me refiero a Zurdok y a su enigmático y tal vez uno de los mejores discos jamás hecho en la historia de México, El Hombre Sintetizador. Yo había escuchado el Antena y me había maravillado por este sonido y esta fusión que habían hecho con el grunge y la música alternativa, sobre todo norteamericana, ¿no?, que más predominaba, y ensamblarlo en el Antena se me hizo brutal. 15 canciones bien cocinadas, bien cohesionadas, que simplemente pues traían lo mejor de ambos mundos, ¿no? El rock alternativo violento estadounidense con estas pizcas un poco británicas que también tenía la banda, ¿no? Como lo que estaba pasando en ese momento justamente con el Britpop. Cuando tú escuchas El Hombre Sintetizador, no solamente escuchas rareza pura, sino que escuchas una historia, porque es un álbum conceptual, escuchas una historia, digamos que ensamblada, que tiene un hilo conductor, que te platica acerca de este hombre sintetizador, justamente del recorrido que hace, supongo que de la Tierra a la Luna, con paisajes sonoros muy arriesgados. Estamos hablando de un disco igual, de 1999. Se ve evidentemente que las influencias de este hombre sintetizador justamente recaen, ¿no?, en lo que hacían bandas de indie rock de la época, de rock alternativo, como Radiohead, por supuesto, e incluso incorporaban ciertos elementos de música electrónica para acrecentar algunas canciones. Hay jams, hay improvisación, hay una mezcla experimental súper rara en este hombre sintetizador, y creo que todos los tracks están aislados para que tú como espectador le pongas completamente atención a toda esta obra completa. Y bueno, no es fácil de digerir, pero una vez sí entiendes, ¿no?, el rollo de lo que estaba proponiendo Zurdok, pues te das cuenta que es de los mejores discos jamás hechos en español. Y muchas bandas se han influenciado de este disco, si no vean el caso de Zoé. Y bueno, es increíble, eran 6 personas que tenían diferentes influencias, ¿no?, tomadas de, pues, algunas personas de la agrupación, ¿no?, de Zurdok tenían influencias más británicas que americanas, otros miembros de la banda tenían influencias más americanas que británicas, otras más sudamericanas, ¿no?, de la música latina, y ver cómo puede hacer música universal sin anclarte en un género tradicional mexicano como lo que estaba haciendo en ese entonces, yo que sé, Café Tacuba o Caifanes, y hacer algo totalmente puro, simplemente a mí me parece maravilloso. No lo digerí del todo porque creo que este disco sí es engañoso en muchos aspectos. Hay tracks pues digeribles, himnos incluso, que a la primera escucha pues te pueden maravillar y te pueden dejar con el ojo cuadrado, como el caso de Sí Me Advertí, ¿no?, que es una, bueno, canción que justamente es para reventar en todos los estadios. Abre los ojos, Luna, que son canciones que sí, muy inmediatas, pero como tal, el disco en su totalidad no lo digieres a la primera. También creo que influye mucho el hecho de que sea un disco largo. Y bueno, tracks como Hombre Sintetizador 2 o piezas raras como El Tiempo Se Va 1 simplemente te descolocan, ¿no? O El Tiempo Se Va 2, que es una canción de segundos. O Cuántos Pasos, que sí como que contrasta, ¿no?, con la idea de Si Quieres Llegar Muy Lejos, que era más electrónica, no sé. Es una obra maestra El Hombre Sintetizador, y no es hasta que lo digieres y hasta que te adentras en todas las influencias que tuvo Zurdok que lo llegas a valorar. Y sí, justamente llegas a decir, es que claro, es una obra maestra absoluta.
Y este es el tercer caso de un disco que a mí en lo personal a la primera escucha no lo pude digerir, ni siquiera en la segunda. Yo con El Hombre Sintetizador me tardé 3 escuchas y muchos meses después para poder ahora sí entender lo que es esta pieza única mexicana. Y les digo, creo que de los mejores discos que se han hecho jamás en este país. Mi cuarto ejemplo es muy fresco y este tal vez sea el que más conocen de todos. El Tranquility Base Hotel and Casino de los Arctic Monkeys. Era el año 2018 y recuerdo que todo el mundo esperaba el disco guitarrero del año, el disco rockero, el disco que trajera de vuelta, ¿no?, este sonido predominante de guitarras a las radios. ¿Y qué pasa? Que toda una generación fue preso y fue víctima de sus propias expectativas, porque lo que nos dieron los Arctic Monkeys fue muchísimo mejor de lo que esperábamos, un AM parte 2, que todo el mundo quería eso, pero después de varios meses de que saliera, ¿no?, claro, el disco, y de estar casi pensando constantemente qué hicieron estos tipos, al final terminé agradeciendo este gran salto evolutivo que terminaron haciendo con el Tranquility Base. Porque claro, ¿de qué hubiese servido hacer un AM parte 2? Si hubiera vendido mucho, claro, hubiera sonado en la radio, también, hubiera tenido contentos a los fans, sí, por supuesto. Es más, los 3 discos anteriores que he mencionado también hubiesen tenido eso, de seguir la fórmula de sus discos anteriores. Pero ¿qué pasa aquí? Que los Arctic Monkeys ya tenían un poquito, pues, tal vez ya se veían un poco encadenados de todo el aura rockero, de lo que pues habían sido, digamos que prisioneros por gran parte de su carrera musical. Los Arctic Monkeys vienen de esta generación del garage rock, de bandas como The Vines, The Hives, The Interpol, The Strokes, que eran bandas que no sabían evolucionar pues sonoramente, ¿no? El caso de Franz Ferdinand, por ejemplo. Entonces, cuando Arctic Monkeys ve este panorama, ve a sus contemporáneos que no saben pues envejecer sonoramente y no pueden hacer un cambio evolutivo, es cuando ellos se dan cuenta que tienen que hacer algo diferente, digamos que escuchar sus inquietudes musicales y mantenerse contentos ellos mismos antes que los fans. Y cuando una banda tiene inquietudes musicales, tienen que sobresalir por cualquier otro beneficio que puede traer el dar pues un resultado más ameno, porque claro, tomar decisiones así pues no es nada fácil. Los Arctic Monkeys afortunadamente lo hicieron y nos dieron un Tranquility Base que es para mí fácil top 3 de los mejores discos que han hecho. Y honestamente, ¿qué les puedo decir? Es que es impresionante. Es más sofisticado, es más tranquilo, por supuesto. Las letras de Alex Turner, el sonido evolutivo, él ya como productor. Creo que si hay una figura que resalta del resto justamente es Alex Turner. Que creo que esa es otra cosa que mucha gente no le gustó en su momento. Que cómo podías tú anclar a una banda a la nada, limitándolos pues sonoramente y trayendo a más integrantes que no tenían nada que ver con Arctic Monkeys para hacer sí un gran disco, pero que hasta el día de hoy sigue siendo muy cuestionable. Siento que la gente no le ha dado justamente las escuchas necesarias para entender por qué mientras más escucha este disco, más bueno se hace. Creo que este disco de los Arctic Monkeys va a envejecer muy bien, aunque bueno, yo he visto que los fans de antaño siguen prefiriendo sus primeros 3 discos, que son igual de buenos, y simplemente los Arctic Monkeys nos sorprendieron en ese 2018. Sigue siendo un disco muy fresco, que aún sigue siendo odiado por mucha gente, pero tengo pues esa corazonada de que va a envejecer muy muy bien. Hay que darle simplemente tiempo al tiempo. Pero ese fue otro caso que a la primera simplemente lo tiré a la basura, ese disco. Ya mientras más calmado me encontraba, decidí darle una segunda oportunidad, y ahí es cuando empecé a encontrar detallitos y cosas que no había tal vez pues sabido apreciar en la primera escucha, ¿no? A lo que mis oídos habían sido expuestos. Tercera escucha, encontré más cosas. Cuarta escucha, encontré aún más cosas. Y es de esos discos que mientras más escuchas, más te maravillan. Aplausos totales a todas esas bandas que han hecho un gran salto de calidad para adentrarse a sonidos que no tenían nada que ver con la primera fase de la banda. Y pueden decir lo que quieran de Arctic Monkeys, pero lo que hicieron fue valiente. Y a mi parecer, pues fue muy preciso y muy bien hecho pues este trabajo. No sé si vaya a ser el último de la banda. Y si fue así, pues vaya qué gran manera de cerrar una discografía, honestamente.
No sé si puedo decir que es mi disco favorito de ellos, pero simplemente es una pasada ese Tranquility Base Hotel and Casino. 5 escuchas me tomó... No, sí, 5 escuchas me tomó digerir este disco. Para que vean. Denle una oportunidad a todos los discos ya mencionados. Y bueno, ya cerrando este listado, quiero hablar del último ejemplo, tal vez el más especial, año 1992. Y quiero hablar de una de las bandas, obviamente nos vamos a dirigir, ¿no?, otra vez a Latinoamérica. Y vamos a hablar de una de las bandas más amadas, respetadas, queridas. Mucha gente se ha obsesionado con ellos. Obviamente me refiero a Soda Stereo. Y obviamente estoy hablando del Dynamo. Una obra maestra absoluta que agradezco todos los días de mi vida no habérmela perdido. A la primera escucha no entendí para nada este disco. Yo no sabía qué estaba haciendo Cerati y compañía, porque claro, venían de Canción Animal, o sea, uno de los discos más celebrados y más mistificados, ¿no?, de la historia de Latinoamérica. Esta fusión de rock alternativo con el rock clásico, pues más guitarrero, ¿no?, que te podías encontrar. Vienes de un disco así, de una obra maestra así, y es muy difícil superarla. Y vaya, Soda Stereo lo hizo. ¿Por qué me costó trabajo digerir este álbum? Es muy sencillo. Digamos que las ondas sonoras con las que coquetea son obviamente las del shoegaze, un género que me ha costado horrores digerirlo y entenderlo. Bandas como Slowdive y My Bloody Valentine son tal vez las bandas más representativas, ¿no?, con estas auras sonoras atmosféricas que son muy enigmáticas. Tienes que prestar mucha atención y tienes que tener mucha paciencia. Y tienes que tener también, yo pienso que muy bien entrenado tu oído para ver por qué son de los mejores discos jamás hechos. ¿Qué pasa con el caso de Soda Stereo? Que hicieron algo muy maravilloso, un poco parecido al caso de Blur, que toman esta sensibilidad muy actual porque el shoegaze, para mí, ¿no?, inicia a principios de los 90s, cuando justamente estas bandas. Y cuando sale el Loveless simplemente es como un boom. Soda Stereo ve eso y en cuestión de menos de un año como que hace su propia versión de lo que él entiende, de lo que Gustavo, Zeta y Charlie entienden como el shoegaze. Una obra absolutamente bien hecha y bien cocinada. El Dynamo es de esos discos que te puedes escuchar de principio a fin. Y creo que una de las características más carismáticas, ¿no?, de este disco es que a pesar de que sí tiene pues este coqueteo con el sonido que estaba predominando en Europa, que es el shoegaze, también suena muy latino, como muy argentino. Es un disco que simplemente tiene de las letras más quebradoras de Cerati. Líricamente también es una pasada. Y eso que el shoegaze a veces como que pausa las voces, ¿no?, regala más sonidos que letras. Y creo que el hacer esta apuesta de hacer canciones estructuradas como, pues sí, de estructura clásica de una canción, pero con elementos de shoegaze, hace que este Dynamo brille como cualquier otro disco jamás hecho en Latinoamérica. Muy pocos honestamente como el Dynamo. Y si vinieron discos de shoegaze en Latinoamérica, créanme que vinieron después de 1992. Tome la Ruta, En Remolinos, Primavera Cero, Camaleón, que también se juega con el sampling mucho en este disco, Luna Roja. ¿Qué les puedo decir de Nuestra Fe, o Fue, o Texturas? No sé, simplemente es de los mejores discos pues que se han hecho en Latinoamérica. No fue hasta que me adentré en el shoegaze que entendí más o menos de qué iba este concepto, y este disco me costó nada más 3 escuchas para apreciarlo. Denle más de una escucha a este disco incomprendido que aún no pueden digerir. Otras bandas con lo que me pasó pues básicamente lo mismo. Puede ser Sonic Youth, Pixies, The Mars Volta, tal vez estos discos de The Velvet Underground, que al principio te parecen hasta malos, pero con el paso de los tiempos y escuchando más música y exponiéndote a nuevos sonidos, entiendes por qué todo el mundo dicen que son obras maestras, aunque también hay que decirlo. Si no te gustan y ya le diste más de 10 escuchas de ese disco, tampoco pasa nada. Simplemente son gustos, ¿no? Y hay, digamos que sonidos que sí rompen las fibras más comunes del oído del ser humano. Estos son los discos que principalmente a mí me cambiaron y que entendí que a un álbum pues le tienes que dar tiempo, lo tienes que respetar, tienes que entender su contexto,
tienes que adentrarte a más sonidos y tal vez solo así te puedes proyectar y te puedes adentrar en los discos más apasionantes que se han hecho en la historia de la música. Estos simplemente fueron 5 ejemplos de discos que en su primera escucha a mí no me convencieron, y después de varios años incluso y de revalorarlos, pues los tengo como parte de mis favoritos, ¿no? En mi enciclopedia musical. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Faltaron un montón de discos, obviamente. Ponme en la caja de comentarios esos discos que a ti en su momento no te parecieron la gran cosa y después los revaloraste dándoles una segunda oportunidad. Estamos, digamos que, abiertos a cualquier tipo de género musical, por supuesto que sí. Y nada, agradezco infinitamente que te quedaras y que te comieras en su totalidad este video. Y nada, creo que ya lo dejamos hasta aquí. Es un poquito largo, nunca es mi intención hacer videos tan largos, pero bueno, es lo que hay. Mi nombre es Abraham Alejandro y bye.